El libro del que voy a hablar se titula Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Es del autor Juan Ignacio Pozo y Nora Shaver. Comienza a hablarnos del aprendizaje en sí, pero de una forma diferente a como lo hemos comprendido el concepto. Nos dice que desde el punto de vista de diversas teorías, el aprendizaje ha tenido ciertos cambios, pero que estos cambios realmente no se han visto reflejados en la práctica, sino que quedan solamente como simple teoría. Nos habla de el aprendizaje desde el modelo racionalista. Este modelo hace un contraste entre dos tipos de saberes, los saberes verbales y los saberes prácticos. Nos dice que los saberes verbales son abstractos, formales y que son la mejor forma de aprender. Incluso aquí nos menciona que son superiores a los saberes prácticos. Y esto es algo que difiere, o por lo menos desde mi experiencia, difiere un poco con el autor, porque yo siempre los he considerado como de la mano. Tanto los saberes prácticos como los saberes verbales son importantes, pero aquí el autor lo ve desde otra perspectiva. Aquí nos dice que los saberes verbales tienen ciertas aportaciones hacia el aprendizaje, separados a los saberes prácticos, que cada uno tiene como sus aportaciones, por eso lo ve de manera separada. Pero sí menciona que los saberes verbales son superiores a los prácticos, porque pues los saberes prácticos, aunque sí son saberes concretos, sí adquirimos ese conocimiento pues desde la práctica, los considera como saberes informales. Entonces, pues aquí hace una comparación entre ambos saberes. Después nos comienza a hablar, y la mayor parte de lo que leí habla sobre el aprendizaje implícito. Básicamente el aprendizaje implícito es que parte de nuestro conocimiento lo adquirimos desde nuestra experiencia, desde nuestras experiencias personales, y que ese conocimiento no es consciente, es inconsciente. Nos habla de las representaciones implícitas que tienen que ver con este tipo de aprendizaje. Precisamente es el autor Anderson el que nos dice que este tipo de aprendizaje es resultado de nuestras experiencias personales. Y lo compara con el aprendizaje explícito. El aprendizaje explícito es aquel que proviene de la educación formal como tal, o sea, de la escuela. Son los aprendizajes o los contenidos que aprendemos o que nos enseñan de manera formal. Por eso, el aprendizaje implícito está más relacionado con los saberes prácticos y el aprendizaje explícito con los saberes verbales. En cuanto al aprendizaje implícito, el autor nos menciona varias características importantes de resaltar. En primera, nos dice que este tipo de aprendizaje está basado en el saber hacer. ¿Por qué? Pues porque como ya mencionaba, considera la experiencia como punto o factor clave. Nos dice que lo que aprendemos en la experiencia lo que aprendemos no necesariamente tiene que estar relacionado o ligado a lo formal o a lo aprendido en la escuela, sino que también aprendemos desde nuestra vida cotidiana, desde nuestra vida diaria, de las actividades que realizamos día a día. Por eso nos dice que es práctico, porque no es tanto encaminado a lo cognitivo o a lo conceptual, sino que se aprende de manera espontánea. También nos menciona otra característica y nos habla aquí de un tipo de función, que es la función pragmática, pues tiene que ver con el aprendizaje implícito, porque hablamos de la práctica, aprendemos con base a la práctica. Entonces, este tipo de función nos dice que nos ayuda a predecir o controlar ciertas acciones, o a predecir, a controlar ciertas situaciones del mundo que nos rodea. ¿Por qué? Porque tenemos una base teórica, una base experiencial que nos dice cómo actuar ante ciertas situaciones, porque ya las conocemos y porque ya hemos vivido esas situaciones. Por eso
centra en la función pragmática y hace una comparación con la función epistemológica, que tiene que ver más con el conocimiento conceptual, y nos dice que a comparación de la pragmática, la epistemológica no pretende tanto controlar las acciones, sino cambiar las conductas, y que está centrada en las actitudes de las personas, a comparación de la función pragmática, que está centrada en los objetos en sí. Otra de las características que nos menciona es la utilidad. Nos dice que para que el aprendizaje implícito sea útil, tiene que haber ciertas condiciones de aplicación constante. Debemos de aplicar varias veces este tipo de aprendizaje para decir que es funcional. Si de otra manera no podría ser funcional. Nos habla de su origen y ya lo mencioné. Este tipo de aprendizaje proviene de las experiencias personales. Y finalmente nos dice que tiene un alto contenido emocional, es decir, que este tipo de aprendizaje está más centrado en los sentimientos que en esa parte conceptual o epistemológica. Entonces, aquí nos habla ya después de el cambio de las representaciones implícitas. ¿Y a qué se refiere con este cambio? Nos habla de varias teorías y nos dice que, cada teoría obviamente concibe el aprendizaje de diferente forma. Aquí comienza, por eso habla de un cambio en las representaciones implícitas. Estas teorías de las que voy a hablar están centradas o están basadas en las representaciones implícitas, pero lo conciben de diferente manera. Primero comienza diciéndonos que las representaciones implícitas son producto de un sistema cognitivo también implícito, que no consideramos como tal, pero está ahí. Este sistema cognitivo implícito está basado en dos procesos, los filogenéticos y los ontogenéticos. ¿A qué se refiere lo filogenético y lo ontogenético y por qué hablamos de estos conceptos? Lo filogenético es lo que tiene que ver con el nacimiento y lo ontogenético es lo que tiene que ver con el desarrollo de los individuos o de las personas. Desde que nosotros nacemos y conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo diferentes experiencias, vamos aprendiendo a través de nuestras propias experiencias. Cada persona tiene o ejecuta diferentes acciones y aprende cosas diferentes. No todos aprendemos de la misma manera en lo que respecta a las representaciones implícitas. Entonces nos habla de lo filogenético y lo ontogenético porque cada persona se va construyendo en un proceso diferente y cada persona va adquiriendo ciertos conocimientos diferentes. Después ya nos introduce a las teorías implícitas del aprendizaje. Estas teorías son representaciones que tratan de explicar cómo se produce el aprendizaje a partir de la experiencia, de las experiencias personales y de esos conocimientos que adquirimos de manera inconsciente. Nos habla de 4 rasgos que deben de tener estas teorías: la abstracción, coherencia, causalidad y compromiso ontológico. Es ese desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida. Este tipo de teorías conciben al aprendizaje como un sistema que se relaciona como un sistema que relaciona 3 componentes, y estos componentes deben de quedarnos muy claros: condiciones, procesos del aprendiz y resultados. Esto lo dice Pozo, el autor del libro. Y aquí nos hablan prácticamente de 4 tipos de teorías. La primera es la directa. Este tipo de teoría está centrada en los productos o en los resultados del aprendizaje, pero no considera ni el proceso, no considera el contexto, ni considera la evaluación formativa, sino que más bien todo se centra, en vez de que el proceso de aprendizaje se centre en el alumno y en el aprendizaje del alumno, se centra más en los productos, en lo que el alumno realizó
Pero un producto no siempre nos va a decir qué es lo que realmente aprendió o si aprendió o no aprendió el alumno. Este tipo de teoría, la directa, se basa en una evaluación sumativa, por lo mismo, por los productos. Como considera central los productos, entonces evalúa los productos y no el proceso. Y obviamente, pues no hay aprendizaje significativo desde este punto de vista o desde esta teoría, porque el aprendizaje lo concibe como segmentos, o sea, como partes que no es todo un proceso, sino partes que se van consolidando y que cada parte tiene un producto y que no hay repercusión de un nuevo conocimiento sobre uno previo. Eso es lo que plantea esta teoría. La siguiente es la interpretativa. En esta teoría ya hay un avance mayor. Aquí ya considera los tres componentes de los que hablábamos sobre el aprendizaje: las condiciones, los procesos del aprendiz y los resultados. Los considera en una línea, de manera lineal. Pero aquí hay una desventaja de esta teoría, y es que solamente considera los aprendizajes a partir de la experiencia. El otro tipo de aprendizajes, como el conceptual, no le da mucha importancia y no lo toma como relevante, sino que se centra más en el saber hacer, en lo que el alumno es capaz de hacer. La teoría constructivista. En esta teoría, ya la hemos visto nosotros, habla de la reconstrucción que tienen que hacer los alumnos de su propio conocimiento. Nosotros sabemos que un alumno, cuando llega a la escuela, no viene en ceros. Como decía Vygotsky, no es una tabula rasa, sino que más bien ya traes o viene con ciertos conocimientos que adquirió a base de la experiencia, precisamente de las representaciones implícitas, o por ejemplo podría ser del preescolar, de la educación formal. Pero un alumno siempre está reconstruyendo su conocimiento. Es un proceso. Precisamente de eso nos habla la teoría constructivista, en donde el alumno es capaz o es autónomo para construir su propio conocimiento, y él es el que regula sus procesos de aprendizaje. Aquí la función del docente es muy importante, porque le tiene que dar no debe de ser tanto la enseñanza conducida como tradicionalmente la conocemos, que el docente le dice todo así tal cual lo que tiene que hacer paso por paso, sino que aquí se deja al alumno que él regule sus propios procesos y que vaya incorporando la nueva información a sus previos esquemas, y así sea una construcción. Por eso por eso se titula teoría constructivista, porque habla de un proceso de construcción del aprendizaje, que es el alumno el que lo tiene que hacer y no tanto el docente. El docente nada más es como una guía en el aprendizaje. Y finalmente nos habla de la teoría postmoderna. Aquí nos dice que, sí, algunos autores consideran que esta teoría es parte de la teoría constructivista, porque sus planteamientos se entrelazan o se relacionan, son similares, pero esta teoría va más allá del constructivismo. Aquí nos dice que es muy difícil acceder a las concepciones del aprendizaje más complejas. Nos dice que es difícil porque cada individuo tiene ciertos conceptos del aprendizaje, y por ejemplo los docentes también tenemos ciertas concepciones sobre la enseñanza, y estas concepciones sobre cómo aprendemos o el proceso de aprendizaje en sí están basadas en las representaciones implícitas, en lo que hemos vivido. Por eso es muy difícil cambiar los esquemas de una persona, los paradigmas. Es muy difícil cambiar la forma de pensar de una persona, porque cada persona adquirió el conocimiento a base de su experiencia, y las experiencias son diferentes en sí. La teoría posmoderna nos menciona que asume que no hay ninguna posibilidad de evaluar o jerarquizar las distintas representaciones del conocimiento, por la razón ya expresada, porque todos tenemos una forma diferente de concebir
los conceptos. Entonces es muy difícil que todos compartan una misma idea. Igual aquí nos habla de darle la libertad al alumno de controlar su aprendizaje sin imposiciones externas, sin decirle así tal cual lo que debe de hacer. Y todo esto de las representaciones implícitas nos llevan a ya lo que tiene que ver con la enseñanza, y nos habla de los profesores. Nos dice que todos los profesores e incluso los alumnos tienen diferentes formas de concebir el aprendizaje en caso de los alumnos y la enseñanza en caso de los profesores, y que estas concepciones están basadas en lo que hemos venido hablando, las representaciones implícitas, lo que el docente piensa que, bueno, como el docente piensa que se debe de enseñar, es porque así le enseñaron o porque así lo ha visto a lo largo de su experiencia. Entonces va reproduciendo esos mismos esquemas o lo va modificando en función de alguna necesidad o de necesidad de cambio, o lo deja así tal cual. Nos dice que para que la práctica educativa cambie, es necesario que los docentes se hagan conscientes de esas conceptualizaciones que tienen sobre el aprendizaje, e incluso la forma en que nosotros enseñamos la reciben los alumnos. Es como la forma en que nosotros enseñamos lo ven ya los alumnos como que si fuera lo natural o si fuera lo normal. Entonces los alumnos también deben de hacerse conscientes de cómo creen que se debe de aprender. Cada alumno tiene una concepción diferente del aprendizaje, y nos dice, todo esto de las representaciones implícitas están encaminadas a eso, a que tanto los docentes como los alumnos se hagan conscientes de cómo están concibiendo el aprendizaje y la enseñanza, y a partir de ello pues se generen cambios en esas estructuras, o cambios primero sería primeramente en sus estructuras mentales, y ya posteriormente sería planear acciones que ya conlleven un cambio real en la enseñanza y en el aprendizaje.